las personas que usted nombra de su confianza hoy están investigadas o imputadas por la corrupción que les rodea. Sí, es así. Usted dice que ha aprobado muchas leyes. Pues las únicas que usted tiene que aprobar, que son las leyes de presupuestos, no ha aprobado ninguna. Usted les podrá contar que estuvo en el gobierno de los Eres, en el gobierno de Sánchez y Ábalos, en el gobierno del PSOE, o sea, en el PSOE de Cerdán y Salazar. Usted está rodeada de la corrupción. Y para finalizar, y más reciente, les podrá contar que antes de denuncia de acoso de mujeres, usted se fue a hablar con las víctimas, sí, para callarlas y para proteger al supuesto agresor. No puede hablar de su trabajo porque usted es incapaz de aprobar presupuestos y porque todas las personas que usted nombra de su confianza hoy están investigadas o imputadas por la corrupción que les rodea. Sí, es así. Mire, señora Montero, el conferenciante Emilio Duro tiene una metáfora muy visual para explicar que si usted siempre hace lo mismo, tendrá siempre los mismos resultados. Usted vino aquí hace 2 semanas a plantear unos objetivos de estabilidad y este Congreso se los rechazó. Y hoy viene presentando los mismos objetivos de estabilidad. ¿Qué es lo que pretende? Opción A. Si lo que pretende es aprobarlos, parece que no ha cogido el mejor camino, porque empieza saltándose el artículo 15 de la Ley de Estabilidad, que dice que hay que presentar un nuevo acuerdo. Esto no es un nuevo acuerdo, es el mismo, y además respetando el mismo procedimiento. Usted no ha convocado al Consejo de Política Fiscal y Financiera, se salta el procedimiento. Es un fraude traer lo mismo. Es verdad que sería grave esto si no estuviéramos acostumbrados ya a este despropósito institucional. Usted es la consejera que en el año 2018 hizo los presupuestos de Andalucía, los únicos de toda España, los únicos que incumplieron todas las reglas fiscales. Usted es la ministra que en más de 7 años solo ha sido capaz de hacer 3 presupuestos. Ha hecho más prórrogas que presupuestos. Y usted es la que nos hace pasar vergüenza en Bruselas porque es el único país que en el año 2025 no presentó el plan presupuestario y tampoco en el año 2026. Esa es usted. Segunda opción, que usted no ha venido a aprobar los objetivos de estabilidad. Lo que ha venido a decir es que la culpa es de todos. No, la culpa de no tener objetivos es de su gobierno, el del señor Sánchez. De no tener presupuesto, la culpa es de usted. Ustedes presumían de una mayoría parlamentaria que no existe. Nosotros estamos aquí no para salvarles a ustedes, sino para salvar a los españoles de ustedes. Para eso hemos venido aquí. En cuanto a las comunidades autónomas, deje de engañar, señora Montero. Lo que usted le ofrece a las comunidades autónomas es que se endeuden más. Usted no le ofrece más recursos. O que incumpla la regla de gasto. Fíjense, la ministra de Hacienda diciéndole endeúdate más o no cumple las reglas fiscales. ¿Dónde se ha visto, señora Montero? ¿Dónde se ha visto? Ahora, ¿qué es lo único que usted sí que ha modificado o pretende modificar el sistema de financiación? A ver si le suena. ¿Cupo independentista? ¿Condonación? ¿O fragmentación de la agencia tributaria? Le hago un análisis. Cojan ustedes el programa electoral del Partido Socialista. Digan si aquí encuentran cupo independentista, fragmentación de la agencia tributaria o condonación. En su programa electoral no existe. Para pagar investiduras le ha sobrado con 2 veces. Con eso ha sido suficiente. Cuando ustedes no consigan hoy el apoyo, ya irán los medios a explicar por qué está en esa circunstancia. Usted ha querido contestar a cosas. Usted dice que ha aprobado muchas leyes. Pues las únicas que usted tiene que aprobar, que son las leyes de presupuestos, no ha aprobado ninguna. ¿Cuál es el apoyo? No, hombre, no. En esta legislatura ninguna. Pero vamos a las preguntas nucleares. Oiga, si usted dice que el crecimiento de la economía es el 2,2, el deflator el 2,1, es decir, el 4,3, y su presupuesto o su techo de gasto lleva un 8,5 de incremento, ¿de dónde sacamos el 4,2? Solamente hay una respuesta: con más impuestos y más deuda. Que esa es su política. Más impuestos y más deuda. Si el techo de gasto lleva un incremento del 8,5 y un 68 por 63% con relación al 2018, lo que usted está haciendo es consolidando un gasto estructural que difícilmente se podrá pagar en este país. Eso significará más impuestos y más deuda. Y no hay gasto coyuntural. Ya no está Ucrania, ya no está el COVID. Oigan, ¿qué está usted gastando el dinero? Opción 1, quiere hacer a más gente dependiente del gobierno de Sánchez. Opción 2, quiere regar de dinero a ciertos colectivos. Opción 3, ambas. ¿Y eso tiene algo que ver con los procesos electorales que vienen a continuación?
Pues hablemos de procesos electorales y usted va a Andalucía. Mire, cuando vayamos a Andalucía, le propongo que usted puede contarle a los andaluces y al conjunto de españoles que usted fue la consejera que recortó 1.600 millones del presupuesto sanitario, quebrando la sanidad andaluza. Usted despidió a 7.700 profesionales sanitarios. Usted cerró hospitales en Andalucía como el Hospital Militar. Usted escondió en los cajones 500.000 pacientes de la lista de espera. Usted les podrá contar que estuvo en el gobierno de los seres, en el gobierno de Sánchez y Ábalos, en el gobierno del PSOE, o sea, en el PSOE de Cerdán y Salazar. Usted está rodeada de la corrupción. Y para finalizar, y más reciente, les podrá contar que antes denuncia de acoso de mujeres, usted se fue a hablar con las víctimas, sí, para callarlas y para proteger al supuesto agresor. Esta es su hoja de servicios, señora Montero. Esa es su hoja de servicios para la próxima campaña. Mire, estos objetivos de estabilidad que usted pretenda, lo que demuestra es que son un gobierno de gestos y no de gestión. Esto ya se ha acabado. Todos saben que esto ya se ha acabado. Posiblemente usted no. El resto saben que esto ya se ha acabado. Hay que pasar página. Hay que dar paso a una etapa de reconciliación, en la que no haya muros. Hay que poner fin al infierno fiscal, a las 97 subidas de impuestos. Hay que trabajar con los autónomos, no reírse de los que madrugan, señora Montero. Hay que tener presupuestos todos los años, no aprobar la prórroga de la prórroga de la prórroga. Una etapa en la que hablemos de subir el salario medio de las familias, no solamente hablemos del salario mínimo, que hablemos de que no pierdan poder adquisitivo, de que la gente mejore. Una etapa de una España que trabaja, una España en la que merezca la pena trabajar y no una España dependiente y subsidiaria de ustedes. Hay que dejar atrás un gobierno de gestos para tener un gobierno de gestión. Y si me permite el presidente, siendo hoy el último pleno de este periodo de sesiones, aprovecho para desearles a todos una feliz Navidad y que puedan disfrutar de sus familias en el entorno del nacimiento del Niño Jesús. Muchísimas gracias. Votamos ahora el acuerdo del Gobierno por el que se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de administraciones públicas y de cada uno de sus subsectores para el periodo 2026-2028 y el límite de gasto no financiero del presupuesto del Estado para el año 2026. Se votan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública propuestos por el Gobierno. Votamos. Votos emitidos, 348. Votos a favor. Votos a favor 166, en contra 177, abstenciones 5. Por lo tanto, se rechazan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública propuestas por el Gobierno. Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.